Los datos de inversión fija bruta, consumo privado y exportaciones a febrero de 2021 sugieren una recuperación aún muy lenta de la economía. La inflación anual a abril supera ya el 6% y los precios de productos y servicios de la canasta básica ya han subido 7.47% en un año. Los valores de las acciones de empresas que cotizan en bolsas se empiezan a ajustar, resultado de la reactivación económica, y hay ganadores y perdedores. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía y las finanzas, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los datos definitivos al mes de febrero de 2021 de dos variables que son motores fundamentales en la economía. Estas variables son el consumo privado y la inversión fija bruta, pero no son los únicos motores que dan impulso a la economía. También están las importaciones y exportaciones y el gasto público, pero sobre todo lo que impulsa un crecimiento sostenido y seguro son la certidumbre y confianza en la política económica federal y local. Por ello, se hace indispensable dar un seguimiento y evaluación continua a la política económica y sus resultados. Y qué mejor que hacerlo de la mano de dos reconocidos expertos, y que en Cuentas Claras me da mucho gusto darles la bienvenida de nueva cuenta al doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento, y al maestro Pedro Tello Villagrán, asesor económico de la Confederación de Cámaras Industriales. Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Raimundo. Bueno, pues no saben cuán agradecido estoy con ustedes porque pues esta mesa de análisis no la tiene ahora ni Biden. Entonces, la verdad es que es un privilegio escucharles y hacer una evaluación en este momento en el cual hoy se publican datos de dos de los principales motores de la economía. Pero yo iniciaría por preguntarles, maestro Pedro, ¿hay piloto para poder rearrancar los motores? Yo creo que hay buenas intenciones desde la óptica del discurso gubernamental, pero las decisiones que se han tomado en materia de políticas públicas para el crecimiento y la reactivación económica, y al mismo tiempo este clima de confrontación latente y de distanciamiento muy evidente con los empresarios, lo que ha provocado es que por lo menos uno de los cuatro motores de la economía mexicana, el de la inversión productiva, esté literalmente apagado, a pesar de que el dato correspondiente al mes de febrero, que dio a conocer hoy el INEGI, apunta hacia un crecimiento moderado, pero tenemos un indicador de inversión productiva con más de 23 meses a la baja, y si a esto agregamos, Raimundo, el hecho de que en el ánimo y en la percepción de los consumidores prevalece una actitud de cautela frente a la incertidumbre para mantener el empleo, frente al embate de la carestía que ha alcanzado en el mes de abril su nivel más elevado en los últimos 40 meses, y al mismo tiempo frente a las dificultades para acceder al crédito bancario, pues tenemos que el otro motor, el del consumo de bienes y servicios en el territorio nacional, está muy débil, y si agregamos el gasto gubernamental asolado por la austeridad y los recortes presupuestales, solamente nos queda uno, el de las exportaciones, que se mantiene en funcionamiento, y no hay forma de que una economía o un avión pueda despegar solamente con una turbina funcionando apropiadamente.
La certidumbre y la confianza, mi querido José Luis, obviamente son un detonante de que las decisiones empresariales conduzcan a no solamente reabrir la economía, sino también a hacer nuevas inversiones, reponer activos fijos. Desde el Instituto IDIC, ¿cómo se ve esta lenta recuperación en la economía? Bueno, me parece que lo mencionas muy bien, es una recuperación que además de ser lenta, es heterogénea. Es decir, lo que estamos nosotros observando es claroscuros en la recuperación. Por un lado, el sector exportador tiene algunos componentes en donde prácticamente se ha recuperado lo perdido. La fabricación de productos metálicos, la fabricación de maquinaria y equipo de cómputo, aparatos eléctricos. En esencia, el propio sector automotriz, en esencia, o han casi recuperado o en algunos casos sobrepasado los niveles que tenían previos a la pandemia. Sin embargo, el problema de muchos de estos sectores es el bajo contenido nacional. ¿Esto qué implica? De que a pesar de que se está empezando a exportar, de que se produce, mucho de ello es en función de maquila. Es decir, hay poca participación de empresas mexicanas o en México en este dinamismo. Y esto lamentablemente incide en una baja inversión y en una baja generación de empleo. Por otro lado, también lo que podemos observar es que aquellos sectores productivos vinculados con el mercado interno, un mercado interno que, como bien se señalaba, está fuertemente deteriorado. Hoy la caída del consumo básicamente lo que plantea es que la variable que representa el 65% de la economía mexicana sigue sin funcionar por el mal desempeño del empleo y la falta de inversión, la desaparición de empresas. Por otro lado, la inversión, si nosotros observamos, lo que repuntó fue la inversión en maquinaria y equipo importado, que va justamente al sector exportador, pero la parte de maquinaria y equipo nacional y la construcción siguen cayendo a tasas menores, pero siguen con una tendencia negativa. Y entonces esto lo que nos plantea es el rostro deteriorado, demacrado del mercado interno, en donde esto está alineado a lo que el Coneval dio a conocer hace algunos días, que son los índices de rezago social, y en donde justamente estamos viendo que el mayor precursor del aumento en el rezago social en estados como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, la Ciudad de México, es la precarización del mercado laboral. Y entonces, en este contexto, lo que me parece vamos a seguir viendo es una recuperación que va a avanzar a pasos lentos, de forma heterogénea, pero en donde el gran pendiente es cómo atender las necesidades del mercado interno. Vaya, Pedro, y se dijo hasta la saciedad el año pasado, en plena pandemia, ya incluso antes de la pandemia, en voz del secretario de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, el mismo Andrés Manuel López, que la profundidad de los repartos en efectivo de los programas sociales harían justamente reactivar el mercado interno. ¿Por qué no se ve esto traducido justamente en el consumo? Yo diría que tiene dos explicaciones fundamentales. La primera es que el impacto que ejerció sobre el aumento del número de desempleados, la cerrazón de la actividad económica en el 2020, superó, pero por mucho, la capacidad de la derrama económica que a través de los programas sociales emprendió el gobierno federal el año pasado. Y en este 2021, Raimundo, creo que es importante señalar algo que justamente la semana pasada en este espacio la maestra Adriana Hernández señaló. En el primer trimestre de este 2021 se percibe una evidente lentitud en la dispersión de los recursos que por concepto de gasto social tendría que estar ejerciendo el propio sector público federal. Y ella habló concretamente de programas como Sembrando Vida, como Madres Trabajadoras, como Jóvenes con Discapacidad, que tienen una cobertura importante por cuanto a la dotación de ingreso adicional para hacer frente a los problemas de recursos para comprar la canasta básica de bienes y servicios. Así que tenemos un 2021 con un gobierno federal que no tiene gasolina para impulsar la actividad económica nacional, con un mercado interno sumamente debilitado y con una eficiencia en el ejercicio del gasto gubernamental de apoyo estrictamente social que está muy lejos de lo que cabría esperar para suponer que efectivamente la economía mexicana podrá tocar fondo consistentemente e iniciar una recuperación sostenida y cada vez más acelerada.
José Luis, en el escrutinio que hacías justamente de la inversión fija bruta y cómo es tan heterogéneo en las diversas ramas de actividad, sabemos que se suma a esa inversión fija bruta la inversión extranjera directa, la que entra, como decimos, en fierros. El comportamiento de la inversión extranjera directa, ¿cuál es el balance que puedes hacer pre-pandemia, pandemia y ahora post-pandemia? Mira, yo creo que comenzando por lo que ocurrió durante la pandemia, porque esto nos va a marcar un antes y un después en términos de inversión extranjera directa, lo que vimos fue que en estricto sentido lo que funcionó, por un lado, fue la reinversión de utilidades, es decir, la mayor proporción de inversión extranjera directa que se hizo en México, que además de haber caído, lo que fue es de las utilidades que las empresas establecidas en México obtuvieron o de las rentabilidades que se alcanzaron, lo que hicieron fue reinvertirlas. Hubo muy poco aumento en la parte de nuevas inversiones, en realidad eso no funcionó. Y por otro lado, lo que apoyó es lo que se llama cuentas entre empresas. Esto básicamente ¿qué implica? Que las matrices de las empresas transnacionales enviaron recursos a nuestro país para tratar de apoyar la operación de sus empresas. Entonces, en ese sentido, la inversión extranjera se debilitó, la inversión extranjera directa se debilitó, sobre todo en algunos sectores en donde se tenía previsto una operación vigorosa, como era la industria eléctrica, en donde por los cambios legales, pues evidentemente eso pues no solo se dejó de realizar, sino mucho fue marcha atrás. Y en este aspecto, los cambios que además están existiendo en las cadenas globales de valor por la pandemia, la reconfiguración de mucha de la manufactura global, también está implicando modificaciones en los patrones de inversión extranjera directa. Entonces, en esencia, el año pasado lo que vimos fue que la reinversión de utilidades, es decir, lo que ya estaba operando fue lo que mantuvo a cierto punto la inversión. ¿Qué venía ocurriendo antes? En realidad, lo que teníamos antes era una inversión extranjera directa relativamente estable, entre 30 y 33 mil millones de dólares. Para darnos una idea, esto representa, en el mejor de los casos, 3 puntos del PIB, que se mantuvo con cierta estabilidad, pero que también reflejaba que en México no se estaban generando los diferenciales productivos para atraer una mayor cantidad de inversión. ¿Qué está ocurriendo en estos momentos con lo que podemos adelantar? Me parece que la inversión extranjera directa va a mantener su cautela, porque muchas de las decisiones que se tomaron de inversión fueron el año pasado. Es decir, la planificación de las grandes empresas se hizo entre junio y diciembre del 2020 en un entorno de incertidumbre, en un entorno de caída económica, todavía con fuertes problemas de COVID-19, y me parece que eso no se va a modificar sino hasta el segundo semestre de este año. Vaya, José Luis, Pedro, les pido un par de minutos para que hagamos una breve pausa porque estamos entrando con el escrutinio que ustedes hacen a estas venas de nuestra economía. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras en un par de minutos. Muchas gracias por esperar y regresamos aquí con nuestra mesa de análisis de lujo con el doctor José Luis de la Cruz Gallegos y el maestro Pedro Tello Villagrán. Pedro, en el escrutinio que hiciste en la parte anterior respecto al consumo interno, ¿qué sería del consumo interno sin las benditas remesas familiares? Es una pregunta muy interesante porque en los primeros 3 meses de este 2021, el ingreso de dólares por concepto de remesas superó los 10.600 millones de dólares, una cifra histórica para este indicador, y yo diría quizás el factor que nos permite entender la importancia que tiene en este momento la solidaridad proveniente de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, que se han visto beneficiados por el fortalecimiento de la economía de Estados Unidos, por la recuperación del empleo allá y sobre todo por la reapertura de sectores que son intensivos en la utilización de mano de obra mexicana. Ahora bien, si hacemos una revisión del impacto que tienen las remesas sobre la generación de consumo en el mercado nacional
y tratamos al mismo tiempo de proyectarlo hacia lo que resta del 2021, yo diría que a pesar de que es la segunda fuente más importante de divisas en este momento, su efecto de arrastre sobre el consumo nacional sigue siendo todavía limitado. El principal factor para que el consumo en México repunte está por el lado del empleo en cantidad, pero también del empleo en calidad. Y ahí es donde está, diría yo, uno de los más importantes desafíos que en el corto plazo tendrá que enfrentar la economía mexicana. Para este 2021 se está pensando que la generación de empleos será del orden de los 400 a los 440,000 fuentes de trabajo en el sector formal de la economía, lo que es casi 3 veces menos de total de empleos que requeriríamos solamente para incorporar a quienes por primera vez acuden al mercado de trabajo formal en busca de alguna oportunidad de trabajo. Y si para el 2022 hacemos una suerte de adelanto de qué se espera también en materia laboral, diríamos que para ese año el número de empleos que se espera van a crearse oscila entre los 450 y los 475,000 puestos de trabajo, es decir, menos de la mitad de lo que estaremos necesitando. Y si agregamos a esto, Raimundo, el desempeño del financiamiento bancario, que es otro factor importante para impulsar el consumo, pues nos damos cuenta que al mes de marzo el financiamiento al consumo y el financiamiento a las empresas va cayendo en cifras reales superiores a 2 dígitos. Así que no se percibe en este momento que el más importante motor de la economía mexicana, el del consumo interno, pueda ser arrastrado solamente por el impacto favorable e histórico de las remesas internacionales. José Luis, seguramente lo que subyace justamente a los datos, que no son más que datos duros, no relatos, fue lo que me permitía hacer en la introducción de esta mesa de análisis, que es la confianza en la certidumbre para poder impulsar los motores también de la economía. Ahí hemos visto en las semanas recientes ya amparos contra lo que se sacó adelante a través de las leyes de modificación a la industria eléctrica y a la de hidrocarburos. Seguirá prevaleciendo, como ya lo hicieron, las quejas incluso ya de una asociación de empresarios en Estados Unidos de materia de hidrocarburos, esta desconfianza y esta incertidumbre en el timón de la economía mexicana? Mira, y yo le agregaría la parte laboral. Es decir, hoy ya conocemos el primer litigio dentro del TEMEC en la parte laboral. Entonces, al final del día, lo que me parece sí se debe de considerar es de que si no hay una modificación en la estrategia, en el sentido de que si bien se tienen que hacer cambios de política económica y de economía política, que al final del día es una potestad del gobierno, es una facultad que tiene, pero me parece que tendría que también estarse considerando el hecho de que algunas de estas modificaciones sí caen en un terreno de diferencias y de diferencias importantes que ya son públicas, con el gobierno de Estados Unidos, con el sistema productivo de aquel país y también algo similar en la Unión Europea. Entonces, si no hay una modificación en esos esquemas, lo que vamos a seguir observando es pues justamente esas rigideces que en un momento dado van a seguir inhibiendo una parte de la inversión. Al final del día veremos que en la parte del mercado interno y algunos sectores de la exportación llegarán inversiones, pero lo que el país requiere es que esto sea generalizado. Nada más para darnos una idea, ahorita que hablábamos del consumo. El consumo cayó el año pasado en más de 1 billón de pesos, 1 millón de millones de pesos en términos reales. Es decir, no hay presupuesto público, no hay remesas, no hay nada que compense esa caída en el consumo público. Y si le agregamos la parte de inversión, pues nos daremos una idea de la necesidad, de la magnitud, de la certidumbre y de la confianza que se debe de generar tan solo para reponer lo perdido. Maestro Pedro Tello Villagrán, cada día primero de mes el Banco de México publica esta encuesta de opinión con respecto a las perspectivas de la economía mexicana y qué factores inhibirían el crecimiento económico. Tu lectura de esa encuesta y en materia de lo que son los inversionistas nacionales, ¿cuál es, maestro? Es evidente que México tiene que pasar, diría yo, de la fábrica de pobres que fue en el 2020 a una auténtica fábrica de generación de empleos y de oportunidades en el 2021. Pero tal como se desprende de la encuesta que aplica el Banco de México
a los grupos de análisis económico del sector privado y la que aplica también el INEGI a los empresarios para conocer en ambos casos cuál es su percepción sobre el clima para los negocios y si existe en este momento o no un ambiente que induzca a invertir productivamente, pues nos damos cuenta de que en ambos casos analistas y empresarios coinciden que este no es todavía un buen momento para invertir. Por lo demás, por cuanto a las estadísticas de cuánto habrá de crecer la economía mexicana en este 2021, hay cierta coincidencia en el sentido de que podremos cerrar el año con un avance en la producción de bienes y servicios que oscilará entre el 4.7 y tal vez hasta el 5.5%, que es un rango todavía muy amplio, pero que finalmente va marcando la pauta de la magnitud del rebote, que no de la recuperación consistente de la actividad económica nacional. Y yo diría solamente para redondear esta reflexión, que la economía mexicana necesita indispensablemente y al mismo tiempo de manera inevitable que se restablezcan los canales de comunicación y de colaboración entre el sector público federal y el sector privado. Si no hay inversión productiva, no habrá empleos. Si no hay empleos, difícilmente mejorará la percepción de los consumidores y sin un consumo que vaya en ascenso y de manera consistente, difícilmente habrá recuperación de mercado interno y consecuentemente un ambiente para los negocios que induzca a las empresas a invertir. Y esto requiere, diría yo, Raimundo, un gobierno sensible que sea capaz de entender que la ruta seguida hasta este momento, la del distanciamiento con los empresarios y la del abandono de la mayor parte de la sociedad, no es la mejor ruta. Hay que cambiar el estilo, hay que cambiar la política pública y hay que emprender una estrategia mucho más incluyente a nivel de sectores y de regiones. José Luis, mañana por la mañana INEGI publicará los datos de la producción industrial. ¿Vendrá un 27º o 28º mes consecutivo de tasas anuales de crecimiento negativas? A mí me parece que sí, y si bien muy probablemente sea la última en su comparación anual, pues sí, básicamente lo que va a presentar es que hasta antes de este efecto rebote que se va a observar a partir de la información correspondiente al mes de abril, en realidad la economía mexicana no tuvo ninguna estrategia propia, es decir, una estrategia interna, ni que tampoco el motor externo fue suficiente para reactivar al sector industrial. ¿Esto por qué? Al final del día, dentro de la industria hay algunos componentes que tienen una marcada debilidad. Uno de ellos es construcción. La construcción de las obras de ingeniería civil, la edificación y todos los trabajos especializados que hay alrededor de la misma sigue mostrando debilidad. Y eso me parece va a ser uno de los componentes negativos. Por otra parte, lo que corresponde a la generación y distribución de electricidad, gas, agua, pues también, como hemos comentado, por los cambios en la industria eléctrica y en la parte de hidrocarburos, lo que vemos es una caída en la inversión y en la producción. También tendrá un dato negativo, me parece. En la parte de minería ya se ha reconocido que sobre todo lo que corresponde a la extracción de petróleo y gas, pues no se va a alcanzar las metas y me parece que eso también presenta un dato negativo. ¿En dónde vendrá la compensación? En algunos de los componentes de las manufacturas, muchos de los que son más dinámicos serán aquellos desde la exportación, ya tendrán algún contagio positivo hacia los que van al mercado interno, pero en términos generales esto me parece va a permitir observar un dato negativo en marzo. Vendrá la tregua a partir de abril con datos positivos, pero por la muy baja base de comparación, y en realidad lo que habrá que hacer es prepararnos para la nueva realidad de una industria mexicana que si no hay cambios, si no hay política industrial, a partir de noviembre, diciembre de este año volverá a enfrentar dificultades para crecer. Finalmente, maestro Pedro Tello, no podemos dejar pasar de vincular la coyuntura política, desde luego, y el impacto que esto tiene en las decisiones en las urnas. Pero ¿qué tanto pesará este diagnóstico que han hecho ustedes, la respuesta que el bolsillo de las personas va a tener en las urnas? Sin que esto obviamente sea pedirte un pronóstico de cuál sería el resultado de las elecciones, pero ¿qué tanto la economía en las decisiones personales pega en la coyuntura? Yo tengo la impresión, Raimundo, de que la elección que tendrá lugar en unas semanas más es una prueba de fuego para la participación ciudadana y que el primer y el más importante enemigo a vencer es el abstencionismo. Tengo la impresión de que si salimos a votar
para ejercer ese derecho constitucional tan relevante y lo hacemos por la opción que finalmente nos parezca la más apropiada, estaremos dándole a este país el rumbo que necesita, que es el del fortalecimiento de la democracia contra estos embates que recientemente se han emprendido en contra de instituciones tan relevantes como el Instituto Nacional Electoral. Y al mismo tiempo, si la base social de nuestro país entiende que la mejor forma de participar en la toma de decisiones consiste primero en elegir a quienes las toman en el Poder Legislativo y desde el Poder Ejecutivo estatal o fundamentalmente estatal, estaremos en condiciones para ir creando el entramado de participación ciudadana que le dé a este país mayor participación y capacidad decisoria en los grandes temas nacionales. De lo contrario, seguiremos siendo sometidos por decisiones que se toman en un grupo o por un grupo muy pequeño, no siempre vinculado con el interés colectivo y a veces hasta desligado de las preocupaciones familiares más relevantes. José Luis, también tu lectura de esta coyuntura, la vinculación sobre las decisiones políticas y las económicas. Mira, pues no necesariamente ha ocurrido, y no nada más en este momento, sino en otros, en la historia reciente de México, que una crisis económica o problemas económicos necesariamente provoquen cambios disruptivos en la esfera política. Ahí hay otras dimensiones sociales de la propia política, la propia percepción de la población y los liderazgos que existen alrededor de los entornos empresariales, académicos, políticos, sociales en general. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que de acuerdo a lo que se ve en la percepción de la población, sigue existiendo un fuerte liderazgo del presidente López Obrador. Me parece que en este sentido los partidos políticos tienen mucho trabajo por realizar para poder representar, me parece mejor la sensibilidad y lo que la población requiere. Y en ese sentido yo coincidiría con Pedro. Lo mejor en este momento es que como ciudadanos ejerzamos nuestro derecho al voto en función de la propia visión que tengamos de la realidad que estemos enfrentando y buscando que a través de este mecanismo se tengan soluciones a los problemas estructurales, pero ahora también coyunturales que el 2020 nos dejó. Y en ese aspecto me parece que participar en este ejercicio democrático, en donde tenemos la libertad de escoger la opción que más nos represente, pues yo creo que eso va a ser fundamental para poder ver si podemos tener algunas nuevas ideas sobre cómo trabajar en los años que vienen para tratar de recuperarnos después de una fuerte recesión económica. Bueno, pues seguramente nuestra audiencia y desde luego aquí Cuentas Claras nos hemos vestido de manteles largos, como así se dice coloquialmente, con este dúo de analistas muy reconocidos en México, el doctor José Luis de la Cruz, el maestro Pedro Tillo Villagrán, y la verdad es de que es un privilegio también para mí poder conversar y simplemente facilitar todo el conocimiento y la opinión que ustedes tienen. Hemos compartido las redes sociales de ustedes para que los sigamos en Twitter, siempre compartiéndonos su conocimiento. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, Raimundo. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes y muy agradecido con ustedes. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias.